las candidatas de Alianza País a la Asamblea Nacional del Ecuador por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Les damos la bienvenida a la compañera Dora Aguirre. Un aplauso para ella. Un aplauso para la compañera Diana Moreno. Agradecemos la presencia hoy en día aquí del compañero Mario Guerrero. Un aplauso también para él. Gracias al compañero encargado de la misión diplomática de la Embajada de Nicaragua, también por su presencia aquí. Un aplauso, por supuesto, para nuestros amigos compañeros. Agradecerles a todas las radios de cercanía que nos han ayudado, a la Radio Nueva América, a la Radio Bahía, a Radio Amazonas, a Antaguara, a Radio Salvador Allende. Agradecerle al Semanario Liberación por todo lo que nos han ayudado para poder juntarnos aquí hoy en día. Una cosa para empezar. Estoy aquí no como embajador del Ecuador en Suecia. Estoy aquí como ciudadano ecuatoriano con el derecho de expresarme y pronunciarme y decir lo que pienso y creo en el campo político. Para tener esa libertad he pedido licencia de mis funciones oficiales. Dicho esto, compañeros, quiero también de mi parte darles la más calurosa bienvenida a Estocolmo a estas dos compañeras, a Diana y a Dora. Un nuevo y fuerte aplauso para ellas. Un aplauso que nosotros vamos a llamar desde aquí adelante aplauso país, porque está motivado por esto que nosotros queremos que perdure, que continúe siendo construido, que es la Revolución Ciudadana. Dije una cortísima reflexión a título de introducción. Compatriotas, estarán de acuerdo conmigo que existen dos formas de hacer política. La una es la corporativa, la que ejercen los grupos económicos en función de captar el poder para satisfacer necesidades individuales y a lo más necesidades del grupo. Pero por definición entonces es una forma de hacer política totalmente excluyente. No está contemplada en la forma corporativa de hacer política la satisfacción de los intereses de la ciudadanía, de la población, de las mayorías. Frente a esa forma de hacer política está la otra. Hacer política por medio de una revolución. Y cuando se hace política por medio de una revolución, estamos hablando de un proceso, de un proyecto constituido de una serie concatenada de acciones articuladas sistémicamente en función de alcanzar objetivos de carácter colectivo, en función, esto sí, de satisfacer las necesidades de las grandes mayorías. En eso nos van a ayudar Dora y Diana. Por eso vamos a votar por ellas. Ellas nos van a ayudar en la continuación de la construcción de este proceso desde la Asamblea Nacional. Estamos hablando de esto, de un proceso, de un proyecto político que es lo que es la Revolución Ciudadana, que avanza seguro en su construcción, que sobre todo avanza, compatriotas, compañeros, avanza en la sustitución del viejo paradigma, de ese paradigma que se llamaba desarrollo económico, por el nuevo, el buen vivir. Eso es lo que construye la Revolución Ciudadana, el buen vivir. Ese paradigma es donde el hombre, el ser humano, es el centro, el objetivo, el principio y el fin de la gestión del Estado. Compatriotas, tenemos que votar todo 35 para que siga la construcción de ese proyecto. Pronunciémonos así, como ciudadano ecuatoriano, no como embajador, como ciudadano ecuatoriano, viva la Revolución Ciudadana. ¡Viva!
Tienen la palabra nuestras candidatas. Adelante. Buenas noches, queridos compatriotas. Estos aplausos que nos han dado a nosotros, yo creo que están de más. El aplauso se lo merecen todos ustedes y yo pido un fuerte aplauso para todos ustedes. Hoy es un día de trabajo y veo un conglomerado acá unido. Se puede decir que son todos quienes han elegido, hemos elegido la esperanza sobre el miedo. Todos lejanos de nuestro Ecuador, pero con un objetivo en común que tenemos: la voluntad del pueblo, el apoyo incondicional a este grande hombre que es nuestro grande líder, el economista Rafael Correa Delgado, quien, como ustedes saben, está encabezando este proceso pacífico, este proceso de diálogo, este proceso transformador, como es este proceso de la Revolución Ciudadana. Quiero también decirles, compañeros, que nosotros estamos aquí no solo para darles a conocer las propuestas, sino también para escucharles a todos y cada uno de ustedes. Este es nuestro deber, estar cerca. No importa, sea uno, sea 10, sean 20, sean 50 o 100 ecuatorianos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Esto es lo que quiere nuestro presidente, que estemos trabajando con ustedes y para ustedes, como desde luego lo venimos haciendo. Yo quiero darles un ejemplo, y creo que no es necesario porque ustedes se podrán dar cuenta. Hoy tenemos acá una de las autoridades, buenas noches y bienvenido a este meeting nuestro de la Revolución Ciudadana. Hoy tenemos aquí a nuestro embajador, pero hoy está como un compañero más. Esto es parte de la revolución, parte del cambio. Cuando nunca antes los diplomáticos de estas autoridades nunca se unían con nosotros. En cambio, hoy está aquí. Yo creo que él también se merece un fuerte aplauso. Como ustedes saben, nos encontramos a puertas de nuevas elecciones. Este 17 de febrero, compañeros, no nos dejemos engañar. Yo quiero recalcar que hay otros partidos, y quiero referirme más que todo al que crea confusión, porque de los otros no hay ni para qué nominarlos, porque ustedes tienen bien clara la idea, ¿no verdad? Creo, ¿para qué? Creo es otro banquero más, los causantes de nuestra salida del Ecuador, ¿no? Pero sí me voy a referir a Avanza. Avanza no tiene candidato a presidente, pero quiere tener representación en la Asamblea. Y esto no es posible, compañeros. Ellos se toman la atribución de decir que apoyan al presidente, que son aliados al presidente. Y no es así, compañeros. Los únicos candidatos elegidos del presidente somos los de la lista 35. Ustedes saben que la Revolución Ciudadana nace con un solo reto: el de rescatar la patria. Hoy tenemos un país soberano, ¿no verdad? Yo creo que a nadie le gustaría que nos arrebaten este trabajo que ha costado tanta lucha, este trabajo que el presidente Rafael Correa ha puesto en riesgo su propia vida. Ustedes saben bien que ha sido el único hombre, el único presidente del Ecuador que no ha excitado 2 veces a enfrentarse a diferentes gobiernos de diferentes partes del mundo. Yo me refiero especialmente a los de la Unión Europea, donde nosotros vivimos, somos testimonios de estas leyes represivas que a nosotros nos causan tanto daño, ¿no verdad? Entonces, compañeros, hoy este es el momento para unirnos. Hoy estamos sellando un pacto de unidad, de trabajo y sobre todo de lealtad. Por eso, este 17, compañeros,
no dudemos, no hesitemos, todos a apoyar decididamente. Yo les cuento el caso de Italia. En todas las elecciones hemos dado siempre el sí decisivo en apoyo a este presidente. Y ahora también aquí en Suecia, nosotros queremos ver a esa comunidad ecuatoriana, todos los 451 empadronados, todos a votar y todos con ese sí decisivo, compañeros. Yo no quiero alargarme más en el tema porque tenemos aquí a una grande mujer que a petición de nuestro presidente va a la reelección. Ella ya es asambleísta en representación de todos los migrantes. Esta mujer es un ejemplo. Esta mujer nos ha adoptado a los de Italia y asimismo ha hecho aprobar leyes que beneficien no solo a España ni solo a Italia, sino a todos los compatriotas que estamos fuera del Ecuador, a todos los verdaderos embajadores, con respeto a nuestro embajador, como nos llama el presidente. Todos los ecuatorianos que se encuentran fuera de las fronteras patrias son los verdaderos embajadores. Aquí tenemos, yo dejo la palabra a nuestra asambleísta que va a la reelección, pues ella tiene tanto que contarnos, pues como está dentro de la asamblea, pues pido un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenas noches. Hola. Buenas noches. Gracias. Este estaba mejor. Buenas noches a todos y a todas, compañeros y compañeras residentes aquí en Estocolmo, y desde luego trasladen ese saludo cordial y caluroso a todos los compatriotas que residen en toda Suecia. Un saludo cordial a nuestro compañero embajador que hoy está aquí participando como un militante más, como un compañero más del proyecto de la Revolución Ciudadana. Un saludo cordial y fraterno a todos los compañeros y compañeras miembros del CRC de aquí en Estocolmo, que han sido los compañeros que han impulsado este trabajo de organización política del Movimiento Alianza País aquí en esta ciudad. Quiero empezar presentándoles a nuestra compañera Diana Moreno, que acaba de intervenir. La compañera Diana Moreno es una compañera que está de candidata a alterna del compañero Esteban Melo, que es el segundo candidato principal en la lista de candidatos asambleístas, representantes de los ecuatorianos y las ecuatorianas que residen en Europa, Asia y Oceanía. Ella es una compañera que ha vivido por muchos años, 18 años en Milán, y que conoce perfectamente la realidad migratoria, que ha vivido las distintas experiencias migratorias, quizá como muchos de cada uno de nosotros que estamos viviendo en distintos lugares, en distintas ciudades y países del mundo. Es una compañera que participó en ese proceso de creación del movimiento Alianza País en Italia desde los inicios, desde el año 2006, y que hasta ahora ha estado trabajando, activando, contribuyendo al fortalecimiento del movimiento político allí en la ciudad de Italia, con su sede en Milán. Compañeros y compañeras, hoy estamos aquí en una misión de campaña política, como ustedes conocen. Estamos haciendo un recorrido por toda Europa. Hemos estado visitando ya Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Andalucía, distintas ciudades y pueblos en España. Hemos visitado Génova, Milán, Roma, Torino, Bérgamo. Hemos visitado Londres, hemos visitado Bruselas. Y bueno, hoy estamos acá, mientras el otro compañero principal visita algunas otras ciudades en España. Nuestro objetivo de venir a conocer a la comunidad ecuatoriana residente en Suecia es para contarles cuánto hemos trabajado hasta ahora en la Asamblea Nacional, sobre todo en lo que respecta a derechos de los compatriotas ecuatorianos que se han incluido en las distintas leyes trabajadas en la Asamblea Nacional del Ecuador. Y también queremos contarles cuál es nuestro proyecto político, además de escucharles, por supuesto, a cada uno de ustedes las diferentes
críticas constructivas. Yo soy una de las personas que siempre en todos los foros plantea, no tengamos problema en plantear las diferentes críticas que podamos hacer desde esa visión de construcción, desde esa visión de aporte, porque a nosotros nos ayuda a mejorar, nos ayuda a crecer y nos ayuda a hacer mucho mejor el trabajo que tenemos encomendado. Y también contarles, compañeros y compañeras, que hemos avanzado de manera importante en el Ecuador. Los logros que se han obtenido en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a desarrollo social, cultural, deportivo, etcétera, en el país, ya no se pueden tapar con un dedo, ya son de conocimiento de toda la población ecuatoriana que reside en el país, que reside en el exterior, y ya ha sido ese avance importante en el desarrollo económico, social en el Ecuador, ha sido reconocido en el ámbito latinoamericano y en el ámbito nacional, porque quien ha estado a la cabeza de este proyecto revolucionario, transformador, profundo, que está mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas, es precisamente el actual presidente Rafael Correa Delgado, quien está propuesto a la reelección y para quien pedimos el voto de confianza, porque queremos que continúe un periodo más al frente del destino del Ecuador y de todos los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Queremos decirles, compañeros y compañeras, como ya bien nos comentaba Diana, en el año 2009 fui elegida asambleísta representante por los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en Europa, y gocé de esa confianza de miles de compatriotas que nos eligieron democráticamente en las urnas y que nos enviaron a la Asamblea Ecuatoriana para representarles en el proceso de gestión legislativa. Pero debo decirles que no salí de la noche a la mañana como candidata del movimiento Alianza País. Debo decirles que viví 16 años en España, fui una activista defensora del respeto a los derechos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, impulsamos procesos de regularización en España, consiguiendo en un periodo de reivindicación profunda que encabezamos los ecuatorianos y las ecuatorianas, caminando como en nuestro país lo hacíamos este proceso reivindicativo. Caminamos en una ocasión cuando fue absolutamente necesario, de una ciudad de Lorca hasta Murcia, en pleno invierno, porque fue un 9 de enero, para exigir al gobierno de España respeto a la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras ecuatorianas y para pedir un proceso de regularización. Y era precisamente en el año 2001, porque miles de compatriotas ecuatorianos habían llegado a España en eso del año 99, perdón, donde fue un año difícil, crítico para el Ecuador, porque se produjo una crisis política profunda, porque se produjo una crisis financiera que arrebató las cuentas bancarias de miles de familias ecuatorianas y que obligó a la expulsión masiva de nuestros compatriotas ecuatorianos al exterior. Una migración forzada es la que vivimos, sobre todo aquella que se dio en el año 99 y que iban llegando poco a poco a distintos destinos. Pero la migración que se dio en el año 99 mayoritariamente se dirigió a España, Italia, a Europa en general. España e Italia concentran el mayor número de ecuatorianos emigrados en este año, sobre el año 1999. Pues habían compatriotas llegados a España entre el 99, 2000, 2001, que no habían entrado en un proceso de regularización que se puso en marcha en España con límite de fecha de entrada, y la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas nos quedábamos fuera de ese proceso de regularización. Yo siempre me incluyo y digo nos quedábamos fuera, pero realmente yo llegué a España en el año 93, nunca estuve en situación irregular, llegué con un visado de trabajo invitada a trabajar en una organización de jóvenes ex cooperantes españoles que habían visitado nuestro país. Pero era imposible cerrar los ojos o taparnos los oídos ante una llegada masiva de ecuatorianos y ecuatorianas que estaban siendo tratados indignamente en España
al no tener permiso de trabajo y residencia, al convertirse en un colectivo ecuatoriano vulnerable, al ser víctima fácil de la explotación laboral y al vivir procesos de discriminación constante. Por eso caminamos cerca de 80 kilómetros de una ciudad a otra para pedir este proceso de regularización. Por eso hicimos los famosos encierros en las iglesias, donde desde las iglesias católicas reclamábamos el respeto a la igualdad, el respeto a la equidad, el respeto a los derechos humanos de los y las trabajadoras migrantes que no podían tener un contrato de trabajo y que no podían obtener una regularización en España. Salgo del activismo, salgo del movimiento asociativo, y por eso decirles que en el año 2009 tuvimos nuevamente la confianza de los compatriotas ecuatorianos para ir a representar en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hemos integrado derechos en más de 20 leyes, de entre tantas que se ha trabajado en la Asamblea Nacional. Y yo, para ilustrar a los compatriotas de la importancia que supone tener esa representación política en la Asamblea Nacional, les cuento muchas veces que nosotros legislamos la ley del Registro Nacional de Datos, por ejemplo, que es una ley que a los ecuatorianos en el exterior tampoco les llama o les interesa mayormente, pero cuando conocen que esta ley permitió que haya una interconexión entre las instituciones ecuatorianas y los consulados en el exterior, ahí entonces conocen la importancia y el impacto de una ley. Porque esta ley del Registro Nacional de Datos permitió que los 81 consulados que existen en el exterior tengan acceso directo al registro civil, al registro mercantil y al registro de la propiedad. Al tener acceso al registro civil, instalamos un servicio de registro civil en los 81 consulados que hay en el exterior, y eso facilitó mucho la vida diaria de los compatriotas que requerían continuamente trámites relacionados con el registro civil y que anteriormente había que solicitarlos a Ecuador o esperar varios días, varias semanas, incluso meses para obtener documentos relacionados con los trámites en el registro civil. Esa es la importancia de hacer las leyes, de trasladar la necesidad y las demandas de la comunidad ecuatoriana al lugar donde se escriben las leyes, al lugar donde se defienden las leyes, donde se defienden los derechos y se cuida con mimo, digo muchas veces, hasta que la ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado. Contarles también otra ley interesante que surgió precisamente a raíz de toda la problemática que vivía la comunidad ecuatoriana en España, como es el problema de los desahucios a causa de no poder pagar los créditos hipotecarios por estar desempleados por una parte, y por otra parte por esa crisis financiera que afecta a Europa, mayoritariamente a España, y que a propósito de esta crisis financiera se detectó una gran cantidad de irregularidades a la hora de conceder créditos hipotecarios, a la hora de suscribir estos contratos de compra de vivienda, a la hora de tasar las viviendas, que los servicios de tasación estaban vinculados directamente a las entidades financieras, y que casualmente por la crisis global que se ha vivido, muchos compatriotas, cuando querían devolver la vivienda porque no pueden seguir pagando las cuentas mensuales, el banco no quería recibirles, y en el mejor de los casos, cuando el banco aceptaba recibir esa vivienda, les decían: le recibo la vivienda, pero usted, aunque haya pagado 10 años cuotas mensuales de ese crédito hipotecario, todavía me queda debiendo 30, 40, 50 o 60 mil euros adicionales. Una absoluta injusticia, un absoluto abuso, una absoluta irregularidad en los procedimientos de concesión de créditos hipotecarios. Ante esta situación de irregularidad que nosotros detectamos en varios contratos, porque los consulados ecuatorianos en España habilitaron servicios jurídicos para atender a las personas afectadas con estas estafas
en concesión de créditos hipotecarios, y al analizar varias decenas de contratos de manera individual, se detectó estas irregularidades, y por esta razón hemos demandado al gobierno de España. Ustedes saben que la semana anterior nos visitaba el defensor público, el defensor del pueblo del Ecuador, y presentaba una demanda internacional ante el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, que está en Estrasburgo, para pedir que se inste al gobierno de España a reformar sus leyes para permitir la defensa de las personas que están siendo afectadas por estos créditos hipotecarios irregulares, en la gran mayoría concedidos en España. Esto no lo dice solo Ecuador. Ya había habido una manifestación de la Secretaria General de la Unión Europea, donde manifiesta que efectivamente España no tiene una ley adecuada que proteja los derechos de las personas afectadas específicamente en esta situación de concesión de créditos hipotecarios y con el problema añadido de los desahucios. Esta es una actitud permanente del gobierno de la Revolución Ciudadana de trascender fronteras si es necesario para llegar hasta las últimas consecuencias en defensa permanente del respeto a los derechos de sus connacionales, indistintamente donde se encuentren. Pero hemos ido más allá, compañeros y compañeras, en la legislación ecuatoriana. Nosotros hemos legislado, hemos aprobado la ley de acceso al crédito hipotecario y vehículos. Esta ley regula en Ecuador la dación en pago, que es precisamente lo que no existe en España, que es lo que se ha reivindicado constantemente, que es lo que se ha puesto en agenda cuando ha habido reuniones institucionales entre el presidente Rafael Correa y el presidente de España, Mariano Rajoy, que se busque una posibilidad de que en España se acepte la dación en pago, de que se busque una salida al problema de desalojos, de desahucios de las personas, y de que se considere la vivienda como un derecho humano, como un derecho universal y no como un simple negocio comercial. En Ecuador legislamos en esta ley de acceso al crédito hipotecario y vehículos, legislamos la dación en pago. Si en Ecuador compramos una vivienda y en un momento dado no podemos pagar la vivienda y la gente decide devolver, con la entrega de la vivienda la deuda queda saldada. Esa es la dación en pago. Ahora en Ecuador se legisla así porque también teníamos una ley que no protegía adecuadamente los derechos de las personas que adquirían una vivienda. Pero además se insta a las entidades financieras que si es que se convoca a una subasta de la vivienda que ha recibido y esa vivienda tiene alguna ganancia, la entidad financiera está en la obligación de compartir esa ganancia con la persona que haya entregado la vivienda. Pero esto no solo con viviendas, sino también con vehículos en las mismas circunstancias. Pero además, en esta ley incluimos que se prohíbe la ejecución de cualquier sentencia extranjera que pretenda ir al Ecuador y embargar los bienes de los ecuatorianos y las ecuatorianas que hayan tenido dificultad de pagar nuestros créditos hipotecarios a causa de desempleo. Legislamos con absoluta soberanía. En nuestro país, nosotros, los ecuatorianos y las ecuatorianas, hacemos las leyes. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de generar leyes que protejan sin distinción de lugar de residencia a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Ese es el principio básico que tenemos respecto a la defensa estricta de los derechos humanos de nuestros compatriotas que residen en el exterior. Esa es... Eso no lo ha hecho Chile. No lo ha hecho Chile, y aquí en todas partes es lo que quieren con nosotros. Y recuerden que Ecuador está fantástico. Esa es precisamente
esa es precisamente la acción permanente del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Decirles que hemos hecho muchas más leyes. Todas las leyes que se hacen en la Asamblea Nacional se hacen pensando en que se beneficien la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas cuando se trata de migración, que ésta alcance a todos los que están en el exterior. Por eso esta ley de acceso al crédito hipotecario y vehículos, donde se contempla la protección de los bienes de los ecuatorianos en nuestro país, alcanza a todos los ecuatorianos que viven en el exterior y a todos los países donde ellos residen. Por lo tanto, es una ley que protege a todos los ecuatorianos, no solo a los que han tenido la mala suerte de vivir esta profunda crisis en España. Muchas más leyes han sido las que hemos trabajado, como por ejemplo atendiendo a la nueva realidad migratoria que estamos viviendo, que es el retorno de los ecuatorianos, sobre todo los que residen en Europa. Nos preocupa de manera importante el retorno de nuestros compatriotas y apoyar en la reinserción laboral en nuestro país. Allí estamos trabajando ya con el Ministerio de Relaciones Laborales, que anteriormente se llamaba Ministerio de Trabajo, ahora se llama Ministerio de Relaciones Laborales. Estamos trabajando para reinsertar laboralmente a los compatriotas que retornan. Para eso se han tomado medidas como crear las unidades de migración laboral en las distintas delegaciones que tiene el Ministerio de Relaciones Laborales en las distintas provincias. Estas unidades de migración laboral están preparadas, especializadas para atender de manera prioritaria a las personas ecuatorianas que retornan al país, apoyando en la reinserción laboral, apoyando en la puesta en marcha de iniciativas productivas y apoyando al acceso al crédito, principalmente a través de las entidades financieras públicas como son la Corporación Financiera Nacional y el Banco Nacional del Fomento. En esto nos encontramos trabajando, así como hemos puesto ya en marcha varios planes de retorno para las personas ecuatorianas que están en el exterior, como el plan retorno de los maestros y las maestras. En Ecuador estamos construyendo muchas escuelas, muchos institutos, muchas universidades que requieren de mano de obra profesional capacitada y sobre todo con una amplitud de miras. Y en este sentido se oferta a los ecuatorianos y ecuatorianas que fueron maestros y maestras o que se hayan formado en el exterior, que quieran retornar al país a trabajar en el sector de la educación. Ya está en marcha el proyecto Plan Retorno para los maestros y las maestras. A través de la página web del Ministerio de Educación y Cultura pueden acceder a conocer los requisitos y los procedimientos. De igual manera, estamos trabajando y hemos puesto en marcha el Plan Retorno para los médicos y médicas. De igual manera, se están construyendo nuevos hospitales públicos. El Seguro Social está ampliando con cobertura y construcción de nuevos hospitales del Seguro Social y hay una importante demanda de profesionales de la medicina. En el Ministerio de Salud, en la página web del Ministerio de Salud pueden encontrar todos los requisitos para poder acogerse a esta importante propuesta de plan retorno de los médicos y médicas. Estamos en marcha también con el plan retorno dentro del marco del plan Tierras en el Ecuador. Ya se han constituido 13 cooperativas con compatriotas ecuatorianos que residen en el exterior que van a recibir, van a ser beneficiarios de algunas hectáreas de terreno para ponerlas a producir. Terrenos baldíos que estaban sin usarlos y que pueden beneficiar a los compatriotas que retornen. Hay muchos compatriotas que han trabajado en el sector de la agricultura en el exterior. En España, por ejemplo, les contamos en Murcia, en Valencia, se han dedicado mayoritariamente al sector de la agricultura. Muchos compatriotas han aprendido a cultivar las tierras de manera distinta, con técnicas distintas, se han formado, han adquirido una larga experiencia en el cultivo y la explotación de las tierras. Ahora, a través del Plan Tierras, pueden trasladar esa experiencia también al Ecuador.
no solo reciben de parte del Ecuador las tierras, sino que aportan de manera importante con su trabajo, con su experiencia, al cultivo de estas tierras que antes eran improductivas. Estamos planteando el plan retorno de los hijos e hijas de los ecuatorianos y ecuatorianos, hijos e hijas de segunda generación. Muchos han tenido la oportunidad de formarse en el exterior, pero las dificultades de acceso al trabajo, al empleo en Europa, en este momento no son precisamente las óptimas. Por lo tanto, se plantea este retorno de profesionales en las distintas materias. La próxima semana, a partir del 20 al 24 de febrero, el ministro de Trabajo, Francisco Vacas, nos está visitando en España para acercarse a las distintas instituciones a hacer una valoración del número de personas desempleadas que existen inicialmente en España. Ampliaremos a los distintos países y ver los perfiles profesionales de las personas desempleadas para seguir perfeccionando estas propuestas de planes de retorno y la ayuda a la reinserción laboral en el Ecuador a través de las unidades de migración laboral. Muchas son las acciones que hemos desarrollado. Decirles que nos queda mucho por hacer aún. Queremos seguir trabajando y atendiendo la demanda de la comunidad ecuatoriana en el exterior. Nos han planteado desde distintos sectores de la población atender demandas como elaborar un convenio donde haya la suscripción de un seguro colectivo de repatriación, que son temas bastante sensibles para la comunidad ecuatoriana en el exterior y que actualmente no hemos podido dar cobertura o atención o apoyo a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hemos tenido que atender a los casos más vulnerables para apoyar en este sentido, por lo que estamos planteando la suscripción de este seguro colectivo para repatriaciones, y en eso nos encontramos ya trabajando con la Cancillería ecuatoriana, que finalmente sería la institución que suscriba este seguro. Por otra parte, decirles que estamos trabajando en un proyecto de ley de apoyo al retorno de las personas migrantes. Lo que les contábamos de acciones que se está llevando a cabo a través del Ministerio de Relaciones Laborales son servicios que se está dando a la comunidad, pero nosotros queremos elaborar a política pública permanente, que haya una ley que apoye de manera permanente al retorno. Esa es una ley que nos gustaría terminar de construirla con toda la participación de los compatriotas en el exterior. Estamos planteando también la puesta en marcha, finalmente, porque ya existe un borrador de la Ley de Movilidad Humana. En el Ecuador ya no solo hablamos de migración, hablamos de movilidad humana, porque la migración es muy amplia y se enmarca dentro de este gran término movilidad humana, porque estamos integrando en la movilidad humana a la emigración ecuatoriana, al retorno de las personas migrantes a nuestro país, a sus familias que residen o que retornan al país. Estamos hablando de las personas inmigrantes que viven en nuestro país de distintas nacionalidades. Estamos hablando de las personas asiladas, refugiadas, desplazadas, apátridas. Incluso estamos hablando de trata de las personas dentro de todo de esta discusión de un proyecto de ley de movilidad humana. Pero aparte de tratar todo este tema amplio que significan las migraciones, estamos planteando que esta ley sea la que defina competencias de las instituciones ecuatorianas que tienen que ver con el hecho migratorio. Es decir, que en esta ley se dirá la competencia que tiene la Secretaría Nacional del Migrante, que según la Constitución es la rectora de la política pública migratoria, pero que además debe coordinar con las distintas instituciones como es Cancillería, como es el Ministerio de Relaciones Laborales, como es el Ministerio de Educación, como es el Ministerio de Productividad, etcétera, etcétera. Los migrantes ecuatorianos que estamos en el exterior tenemos las mismas necesidades o iguales necesidades cuando regresamos al país
las mismas o algunas diferenciadas, cuando regresamos al país. Por eso es necesario la coordinación institucional para atender la demanda de la comunidad ecuatoriana. En esto hacemos especial hincapié, compañeros y compañeras. En este trabajo les decimos un resumen de lo que hemos hecho, de lo que queremos hacer, pero tengan ustedes la certeza que si nosotros podemos hacer 10, 20, 100 o 1000 cosas, las haremos, porque estamos a diario trabajando, a diario discutiendo, a diario visibilizando la realidad migratoria e incluyendo tanto las leyes que se trabajan en la Asamblea Nacional como haciendo un seguimiento en la construcción de las políticas públicas y fiscalizando que estas políticas públicas finalmente se conviertan en servicios a la comunidad, porque ese es el fin de la legislación. Legislamos en teoría para ver en hecho la práctica de poner al servicio de la comunidad todo cuanto legislemos. Decirles, compañeros, compañeras, que me siento absolutamente orgullosa de formar parte del movimiento Alianza País, de un proyecto absolutamente transformador y profundo, de un proyecto que ya no solo ilusiona, sino de un proyecto que enamora, de un proyecto que moviliza, de un proyecto que hace que nuestra gente que antes no quería saber nada de los políticos o de la política, ahora tome parte, tome partido, se involucre de manera natural, de manera voluntaria, de manera comprometida, de manera consciente, se involucre en un proceso político como es este proyecto de la Revolución Ciudadana, y que sean el eje fundamental, que la gente de a pie del Ecuador, que el pueblo de a pie, el pueblo de la calle, sea el motor, sea el eje de este proyecto de la Revolución Ciudadana, porque Movimiento Alianza País es el movimiento que agrupa, que aglutina las históricas luchas sociales que se reivindicaron en el Ecuador, las históricas luchas sociales de la población indígena, de la población campesina, de los sectores sindicales, de todos los sectores sociales, de los migrantes, agrupa en sus principios básicos, en sus planes de trabajo, estas reivindicaciones, que muchas de ellas ya están incluidas en la Constitución, que muchas de ellas ya están incluidas en las leyes y que muchas de ellas ya son políticas públicas que están al servicio de la comunidad. Decirles que el Ecuador está cambiando profundamente. Actualmente el Ecuador está creciendo 3.5 puntos por encima de la media de Latinoamérica. El Ecuador está en el tercer lugar a nivel de crecimiento económico, y esto en el Ecuador es una muy buena noticia, sobre todo cuando estamos hablando de una crisis global que a nuestros pueblos latinoamericanos no ha afectado mayormente, pero no porque quieran hacernos un favor los países que están viviendo en crisis, sino porque en los países latinoamericanos se cambió el modelo de gestión, el modelo económico, y se demostró que las políticas neoliberales no funcionan ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Latinoamérica, que tenemos un nuevo modelo de gestión propio, y eso se está demostrando con todo el desarrollo, el crecimiento, con la disminución de la brecha de la pobreza, con la inversión en educación, en formación. El Ecuador está invirtiendo en sectores estratégicos, en sectores que es prioritario para nuestro país. Estamos trabajando para que haya un cambio profundo en el modelo productivo en nuestro país. Estamos invirtiendo en crédito para que tengamos la posibilidad de formar, de crear, de tener la línea directa de producción. Nuestro presidente explica y cuenta que en nuestro país estamos cultivando el mejor cacao del mundo. El mejor cacao del mundo. El mejor cacao del mundo que sale de nuestro país y que luego regresa elaborado. Nosotros no tenemos la industria para poder procesarlo
para poder cultivarlo y para poder comercializarlo nosotros mismos. Por eso estamos invirtiendo en formación, estamos invirtiendo en tecnología, estamos invirtiendo en todo lo que signifique formar capital humano. Desde esta perspectiva, en Ecuador ahora se conceden becas para los jóvenes, hombres y mujeres, que quieran perfeccionar sus conocimientos, pero uno de los requisitos es hacerlo en las 3.000 mejores universidades del mundo. Uno de los requisitos es acceder a estas becas, formarse y retornar al país para transferir el conocimiento en las universidades, en la empresa pública, en la empresa privada, en las instituciones públicas, en la empresa privada. En eso estamos invirtiendo, y Ecuador, ahora con este proyecto de la Revolución Ciudadana, ha conseguido invertir 17 veces más que en los 7 gobiernos anteriores, es decir, 17 veces más que en 30 años atrás. El gobierno del Ecuador, al único programa que no le pone límite de presupuesto es al de educación, al de concesión de becas, porque realmente creemos que invirtiendo en la formación, en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, estamos invirtiendo en el presente y en el futuro de desarrollo de nuestro país. Estamos invirtiendo en proyectos estratégicos, como en inversión en proyectos energéticos. Vamos hacia las energías renovables, energías limpias, pero además vamos a garantizar que el Ecuador tenga cubierta su demanda energética en el país y que no tengamos que comprar energía a los países vecinos, sino que se abastezca en el país, incluso tengamos la capacidad de vender energía al exterior. Eso conseguirán los proyectos macros de centrales energéticas que se está construyendo en el Ecuador. En el Ecuador estamos construyendo un proyecto emblemático que es la refinería del Pacífico, que va a abastecer de combustible a todo el Ecuador y nos va a permitir vender a todo el mundo. Esto es invertir en proyectos estratégicos necesarios que no solo solucionan problemas de nuestro país, sino que garantizan incluso la exportación y además crean empleo, crean trabajo, que es fundamental para el crecimiento de nuestro país. Muchos son los proyectos en los cuales se está invirtiendo, muchos son los logros del proyecto de la Revolución Ciudadana y muchos son los resultados. Tenemos que contarles que en el área social estamos invirtiendo en, por ejemplo, entre el año 2010 y el año 2011 hemos conseguido rescatar a más de 450.000 niños y adolescentes de la explotación laboral. Hemos sacado a estos niños y niñas de las calles y les hemos escolarizado. Los niños y las niñas van ahora a la escuela, los adolescentes van al instituto, porque esa es una manera de invertir en estos niños y estas niñas para que tengan en el futuro acceso en igualdad de oportunidades que cualquier otro niño que vive en el Ecuador, y así contribuyamos al desarrollo de nuestro país. Estamos contribuyendo de manera importante a través de distintos proyectos, como ustedes habrán escuchado, el proyecto Manuel Espejo, el proyecto Joaquín Gallegos Lara, proyectos que están encaminados a atender a las personas con discapacidad. Hemos tenido que empezar desde documentar a las personas con discapacidad. Documentar, es decir, darles un número de identificación en nuestro país, porque así estaban tratadas durante muchos años, así estaban excluidos, así eran maltratados las personas, los seres humanos que tenían alguna situación de discapacidad. Desde documentarles, compañeros y compañeras, hasta darle
una habitación, una casa adaptada, si es que una persona con discapacidad lo requería, hasta darles la cobertura en cuanto a sanidad, en cuanto a una serie de servicios como camas adaptadas, sillas de rueda y todo lo que la gente necesite, y no solo a las que los vemos en las ciudades, sino incluso llevando hasta en tarabitas todo este equipamiento para llegar a todas las personas que están en esta situación de vulnerabilidad. Ahora, a través del proyecto Joaquín Gallegos Lara, las personas que tienen a su cargo personas con especial discapacidad reciben un salario básico del gobierno para que se dediquen a la atención exclusiva de las personas que tienen esta dificultad de algún tipo de discapacidad. Eso estamos haciendo en el Ecuador de ahora. Esto es lo que no se hacía en años pasados, cuando tuvimos que ser víctimas de las peores crisis políticas, económicas, financieras, de los peores saqueos que vivió el Ecuador, porque el Ecuador siempre ha sido rico, siempre hemos tenido riqueza mineral, siempre hemos tenido riqueza natural, siempre hemos tenido hombres y mujeres trabajadoras que hemos estado trabajando y luchando para salir adelante en nuestro país. Lamentablemente la gestión de algunos gobiernos de turno fue precisamente la que fue hundiendo en la miseria a nuestro país, y fue una de las razones por las cuales ahora cerca de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas estamos viviendo en el exterior. Ahora la realidad es distinta. Estamos desarrollando, estamos cambiando de manera fundamental la situación de las personas y de las familias en el Ecuador. Estamos cambiando de tal manera que ahora muchas carreteras, muchas vías, actualmente cerca de 8.884 kilómetros de carretera, son vías de primer orden, son vías señalizadas con todas las garantías y la seguridad. No tenemos nada que envidiar a vías o carreteras de países desarrollados. Ahora tenemos estas vías desarrolladas que permiten la agilidad en el comercio, que permiten un turismo interno, que permiten un turismo externo. De hecho, el crecimiento del turismo en el país ha sido importante. Quito es uno de los 20 países del mundo calificados por National Geographic como uno de los mejores destinos turísticos para visitar. Cuenca, por el New York Times, ha sido calificado como uno de los destinos idóneos, uno de los 20 destinos idóneos en el mundo para residir por la calidad de vida que se tiene en esta ciudad. Y bueno, el Ecuador de ahora es ese Ecuador que está siendo reconocido en todas las situaciones de desarrollo y crecimiento. Decirles, compañeros y compañeras, que este proyecto revolucionario, transformador, profundo, no ha sido fácil. Ustedes saben que hubo un 30 de septiembre oscuro y nefasto que no podemos olvidar. Quienes estuvimos viviéndolo en primera línea, no podemos olvidar que hubo un intento de desestabilización del gobierno en nuestro país, que nuestro presidente estuvo secuestrado, que se intentó instalar un pleno de la Asamblea Nacional para declarar vacío de poder, porque daba la casualidad que en ese día no teníamos en el país, en la ciudad de Quito, al vicepresidente de la República, porque estaba retornando desde Washington. No teníamos en el país al presidente de la Asamblea Nacional, porque estaba cumpliendo una agenda en Zaragoza, España, y teníamos a la vicepresidenta segunda de la Asamblea Nacional en la ciudad de Quito. Pero se intentó, por presión de la derecha, instalar un pleno de la Asamblea, declarar vacío de poder y destituirle al presidente Rafael Correa. Esa es la verdad, lo sabemos los que lo vivimos. Esto es lo que la prensa nunca informó públicamente, y acusaban de que en Ecuador había sido un invento pasajero lo que pasó el 30 de septiembre.
visitó una comisión de Naciones Unidas, hizo un informe declarando que efectivamente después de la investigación en Ecuador hubo un proceso, un intento desestabilizador por parte de sectores de la oposición. Esto no puede pasarnos en la historia del Ecuador. Esta es la mancha, lamentablemente, que tenemos que vivir los ecuatorianos y las ecuatorianas, que mancha un proceso transformador, profundo, democrático, un proceso pacífico que veníamos construyendo desde el año 2006, que está en el gobierno del presidente Rafael Correa y que está en el gobierno del proyecto de la Revolución Ciudadana. Actualmente hay un proceso desestabilizador. Este fallecimiento de compatriotas, compañeros de nuestro movimiento político en Quinindé, en el Ecuador, no es casual. El Ecuador nunca antes había vivido tantos encuentros públicos y abiertos con el presidente Rafael Correa. Hemos hecho miles de encuentros en todo el país, en las parroquias, en los cantones, en las provincias, en las regiones. Durante 6 años nunca hemos tenido un problema de agresión física hacia los simpatizantes o militantes del movimiento. No es casual que en un momento histórico que estamos viviendo en el Ecuador, de campaña electoral, donde el presidente Rafael Correa va a una 8ª elección después de haber ganado 7 elecciones consecutivas, entre elecciones, entre referéndum, entre consulta popular, entre asamblea constituyente, entre aprobación de la Constitución, ganamos 7 elecciones consecutivas. Esta es la 8ª vez a la que concurre a elecciones el presidente Correa y está gozando de más del 60% de apoyo popular. Por lo tanto, no es casual que el resultado de este Nosotros rechazamos profundamente este incidente. Pedimos que se establezca y se esclarezca y se aplique la ley con todo el rigor, porque no podemos permitir este tipo de atropellos en un proceso de construcción democrática que se está viviendo en el Ecuador. Y les haremos saber el resultado de ese proceso de investigación. Desde luego nosotros decimos, no es casual. En el Ecuador estamos en un proceso de campaña política donde un presidente está prácticamente haciendo historia. Va a la 8ª campaña política, va a las 8ª elecciones, es el favorito después de ganar 7 procesos democráticos consecutivos y desde luego estamos seguros que será el nuevo presidente del Ecuador por 4 años más y así estamos promoviendo ante la comunidad ecuatoriana, ante el mundo entero, porque no solo Ecuador tiene puestos los ojos en el proceso político que se vive en el Ecuador, lo tiene puesto la comunidad latinoamericana. Hace 15 días en el Ecuador se daba cita el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es un organismo que reúne a la izquierda de Latinoamérica y el mundo. El Foro de Sao Paulo reúne a partidos y movimientos políticos, lo fundó Lula da Silva y se dio cita en el Ecuador. El Foro de Sao Paulo manifestó públicamente, toda la corriente de izquierda latinoamericana manifestó públicamente el apoyo decidido a la reelección del presidente Rafael Correa Delgado en el Ecuador. Tenemos el apoyo del Ecuador, tenemos el apoyo de Latinoamérica, tenemos el apoyo de los sectores de izquierda, no nos confundamos, de los sectores de izquierda en el ámbito internacional. Pero también hemos tenido los mensajes de inversión de dinero para apoyar a partidos políticos de oposición para que tengan una financiación excelente y hagan una campaña extraordinaria y priven de llegar a la reelección al presidente Rafael Correa. Esto es con lo que nos estamos enfrentando, porque el presidente Rafael Correa, como es conocido en el ámbito internacional, se enfrentó a las instituciones internacionales prohibidas de nombrar, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo,
como las grandes transnacionales. Obligó a una renegociación de los contratos petroleros y en lugar de que el Ecuador se quede con el 20% de ganancias con la explotación de nuestro petróleo y la transnacional se lleve el 80%, ahora es al revés. El Ecuador se queda con el 80% y a la transnacional se le da el 20%. Son muchas las transformaciones profundas que hemos tenido que hacerlo desde la legislación, porque sepan ustedes que en las leyes ecuatorianas constaba que el Ecuador suscribe contratos con transnacionales para la explotación petrolera, pero si es que surgía algún problema, si es que surgía algún desacuerdo entre el Ecuador y las transnacionales, el Ecuador se obligaba a no demandar a la entidad, a esta empresa transnacional. Así decía la ley y así hemos cambiado las leyes. Por eso ahora, en este último año, el Ecuador ha ganado con la renegociación de los contratos petroleros más de 2.500 millones de dólares en un año. Y así vamos a seguir haciéndolo en los siguientes años. Nos preguntan de dónde tiene Ecuador tanto dinero para invertir en obra pública, en obra social, para seguir transformando el Ecuador. Pues tenemos de esas renegociaciones de los contratos porque estamos recuperando los bienes del Estado, estamos recuperando la soberanía, porque estamos obligando a la banca, estamos obligando a todas las empresas privadas, las transnacionales, a que paguen los impuestos. El candidato de la oposición de derecha era un banquero, es un banquero, defiende a los banqueros y en el año 2006 pagaba de impuestos $240.000, ahora paga $2 millones en el 2011 y en su programa electoral hace constar que cuando llegue al gobierno bajará los impuestos, pero por supuesto que le interesa pues bajar los impuestos a él porque ellos gobiernan así, la derecha gobierna para sus propios intereses individuales, el gobierno de la Revolución Ciudadana gobierna para los intereses del pueblo, para los intereses colectivos, en favor de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Decirles que hemos querido venir con mucho gusto acá a Estocolmo para llegar a los compañeros ecuatorianos. En España viven cerca de 600.000 ecuatorianos. Acá creo que no llegan a 1.500 ecuatorianos. Tenemos en el padrón registrados a 451 ecuatorianos. Pero el gobierno de la Revolución Ciudadana pretende llegar con este mensaje de cambio, con este mensaje esperanzador, con este mensaje de unidad del pueblo ecuatoriano a cualquier rincón del planeta. Y por eso estamos aquí, porque queremos llevar el mensaje, porque la comunidad ecuatoriana nos interesa donde estén y si son más o menos. Lo importante, compañeros y compañeras, es que hay una nueva realidad en el Ecuador, hay un nuevo gobierno comprometido absolutamente por el pueblo. Ahora, el gobierno de la Revolución Ciudadana está al servicio de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. No pasa como pasaba antes, que sectores de derecha nos tenían al pueblo ecuatoriano de rodillas al servicio de unos intereses individuales. Decirles que promovemos la reelección del presidente Rafael Correa, que representa el movimiento Alianza País, la lista 35. Pero también promovemos la mayoría en la Asamblea Nacional. Es absolutamente importante tener la mayoría en la Asamblea Nacional. La oposición está diciendo que queremos la mayoría en la Asamblea Nacional porque casi pretendemos quedarnos en una dictadura permanente en nuestro país. Pero la verdad no es esa. La verdad, solo con el ejemplo que les puse antes. Antes, el candidato de derecha que le siguen las encuestas a nuestro presidente a 50 puntos de diferencia, este candidato pagaba 240.000 de impuestos y ahora tiene que pagar cerca de 2 millones de impuestos. Por eso están pretendiendo ganar la mayoría en la Asamblea Nacional porque quieren volver a cambiar las leyes para ponerlas a su favor. Nosotros queremos la mayoría en la Asamblea Nacional
para que todas las leyes que se han aprobado no se cambien, porque en el momento que no tengamos mayoría, son perfectamente posibles hacer proyectos de ley para reformar esas leyes que están transformando de manera profunda el Ecuador. Nosotros queremos mayoría en la Asamblea Nacional para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en nuestro país. Queremos mayoría en la Asamblea Nacional para garantizar que el presidente de la República del Ecuador no sea votado de la noche a la mañana porque se conforme una mayoría como aquella que pasó en Paraguay hace poco, como aquella que pasó en Honduras cuando se articuló una agrupación de aparentes parlamentarios de izquierda, de derecha, de centro, que hicieron un solo grupo y destituyeron al presidente Lugo en Paraguay. Esto puede pasar cualquier día cuando en un país que está a la vanguardia de la defensa del respeto de los derechos de las personas, a la vanguardia de la recuperación de la dignidad de todo un pueblo, a la vanguardia de la recuperación de sus recursos, cuando un presidente está al servicio de un pueblo, esto puede pasar cualquier rato. Nosotros ya tuvimos ese aviso el 30 de septiembre y no queremos que vuelva a pasar. Por eso promovemos la votación en plancha, promovemos que se vote a la mayoría de asambleístas del Movimiento Alianza País para que tengamos mayoría en la Asamblea Nacional, y ese es el encargo que tenemos y ese es el mensaje que enviamos a nuestros compatriotas. Pero finalmente es el pueblo quien decide, quien toma la palabra y quien está llamado a participar en las urnas el 17 de febrero. Nosotros les contamos cuánto hemos hecho. Ustedes deciden qué destino quieren que tenga el Ecuador. Si el que recordamos hace años, que es nefasto y oscuro, o el que nosotros ofrecemos ahora a través de toda esa participación ciudadana, de toda esa marea verde ecuatoriana, porque somos los ecuatorianos y las ecuatorianas a pie quienes conformamos este movimiento político y somos los que buscamos recuperar y mantener esa dignidad y esa esperanza de un pueblo que ha sido histórico, luchador, defensor de los derechos, pacífico y que tiene todo el pleno derecho de mejorar su calidad de vida. Compañeros, un gusto compartir con ustedes. La 35 es verdor y agua, la 35 es canto a la patria, la 35 es pasión sin tregua, la 35 es siempre correa. Bueno, compañeros y compañeras, nos han hecho algunas preguntas. Esta no había leído. Bueno, he revisado así ligeramente. Voy a responderles una que creo que es elemental y que hay interés de varios compañeros conocer. Es relacionado con la seguridad social. Bueno, nosotros hicimos una reforma en la seguridad social. En el próximo periodo legislativo tenemos el encargo de hacer una gran reforma a todo el sistema de la seguridad social en el Ecuador. Ese es un proyecto pendiente, como el proyecto pendiente es la gran reforma al Código de Trabajo y la reforma agraria, que son tres temas emblemáticos que están como prioridad de leyes a trabajar en la Asamblea. En cuanto a la Ley de Seguridad Social, hicimos una reforma que les cuento ligeramente. La reforma era incluir el derecho de los ecuatorianos y las ecuatorianas que residen en el exterior a hacer la afiliación voluntaria. Principalmente esto favorece a las personas que están en situación irregular, que quieran contribuir de manera voluntaria a la afiliación a la seguridad social para tener derecho a una pensión jubilar, que es el objetivo final. Entonces, el sistema ya está montado, ya está aprobado, ya está incluso en funcionamiento,
Y de momento habíamos desplazado brigadas del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, ya la han hecho a Estados Unidos, la han hecho a España, y tenemos pendiente ese desplazamiento a los otros países de Europa, que seguramente lo agendaremos lo antes posible después de las elecciones generales que serán el 17 de febrero. El objetivo de las brigadas del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social es informar sobre la afiliación voluntaria, es a aquellas personas que alguna vez estuvieron afiliadas a la Seguridad Social, darles la clave de acceso a su vida laboral para que puedan a través de Internet acceder a todo lo que es Seguridad Social, pedir información, ver requisitos para acceder a una serie de servicios y desde luego para afiliarse también voluntariamente. A través de Internet, de la página web del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, entran al área que pone migrantes y ahí pueden ustedes acceder a toda la información y requisitos que se necesita para afiliarse voluntariamente.